días, estimados alumnos, profesores y amigos. Les saluda el doctor Rolando Vargas, profesor de la Universidad Nacional de Piura, desde mi ciudad, Piura, al norte del Perú. El día de hoy vamos a tocar el tema de osteoporosis, evaluación, diagnóstico y tratamiento. Cuanto a la definición de osteoporosis, la definición nos habla de un parámetro muy importante cuando evaluamos la masa ósea, la resistencia del hueso, que es lo que en general cuando se altera predispone a un riesgo de fractura y es donde estriba la importancia de la osteoporosis, su gran asociación con las fracturas óseas que conllevan grandes costos, que conllevan gran mortalidad y que cada día, como la población vive más, incrementa su prevalencia y su incidencia. Entonces, la resistencia ósea del hueso refleja la integridad de lo que se ha denominado densidad y calidad de ósea. Entonces, la resistencia nos habla de la calidad del hueso y de la densidad mineral ósea, que es la que solemos medir. Y lamentablemente la densidad mineral ósea, que si bien es el parámetro, el estándar de oro en el diagnóstico de la osteoporosis, algo nos ayuda, no nos ayuda en la totalidad de casos, porque encontramos fracturas por fragilidad en personas que tienen una densidad que no llega al rango de osteoporosis, según las definiciones actuales. Entonces, eso llevó a que comenzara a evaluarse también la calidad del hueso. Y cuando se habla de calidad de hueso, estamos hablando de su arquitectura, de su tasa de remodelado, de la acumulación del daño, del grado de mineralización, de las propiedades del colágeno y de la matriz mineral. Entonces, así como en las estructuras grandes o pequeñas, la resistencia juega un rol muy importante, en el hueso también la resistencia juega un rol vital. Si esa resistencia es baja, el riesgo para fracturas va a ser alto. Entonces, si tenemos en cuenta la prevalencia de la osteoporosis, decimos que es un problema sanitario global. En todos los países se da en grandes proporciones. Y su importancia va aumentando porque la población envejece más, se vive más y eso conlleva mayor riesgo de osteoporosis y de fracturas. Es un proceso que se puede prevenir y tratar, sí, en los últimos años hemos aprendido mucho, pero también es bueno decirlo, queda mucho por aprender. Pero la falta de unos signos y una sintomatología que nos haga pensar rápidamente en que estamos con un paciente que tiene osteoporosis, hace que las fracturas sean a veces el primer hallazgo en estos casos. En muchos estudios se ha comprobado que el 95% de los pacientes que presentan una fractura por fragilidad no tenían un diagnóstico previo de osteoporosis. Cuanto a su prevalencia, es mayor en las mujeres y también aumenta con la edad. En las mujeres se reporta porcentaje de 15% en edades entre 50 y 59, y en varones es mucho menor, de 8% a esas edades. A medida que la población aumenta en edad, por ejemplo, a las edades mayores de 80 años, la prevalencia aumenta, llegando a reportes de 80% en mujeres y en casos menores en varones, pero también en los varones con edad aumenta. Y en cuanto a la fractura por fragilidad, son fracturas por osteoporosis. La osteoporosis va a incrementar este tipo de fracturas. Son fracturas localizadas en zonas donde la densidad mineral ósea es baja, o también podemos decir que son fracturas que ocurren tras una caída desde la propia altura, es decir, nos resbalamos, caemos y nos fracturamos. No es por un gran trauma. Generan gran riesgo de nuevas fracturas, es decir, quien tiene una primera fractura por fragilidad tiene mayor posibilidad de tener en los siguientes años nuevas fracturas de este tipo y ello le va a quitar calidad de vida y también va a incrementar su riesgo de muerte.
Entonces, se pueden estas fracturas presentar en muchos sitios, pero generalmente las asociamos con las fracturas, asociamos estas fracturas con osteoporosis a las que ocurren en la extremidad proximal, sobre todo en muñecas, hombros, a las que ocurren en vértebras y en caderas. Están viendo ustedes las tasas tasas de las fracturas vertebrales en muñeca, cadera en mujeres después de los 50 años. Las que primero comienzan a aparecer incrementar son las de las vértebras, junto con las de las muñecas, y después de la década del 60 incrementa bastante las fracturas de cadera. Y el incremento de riesgo cuando hay una fractura, se incrementa el riesgo de nuevas fracturas. Vean ustedes, cuando hay una fractura vertebral, el riesgo se incrementa marcadamente para los siguientes años. Cuando hay una fractura de cadera, igual. Cuando hay fractura de muñeca, el incremento es menor, igual que otro tipo de fracturas. Entonces, cuando tenemos una fractura, estamos también ante un paciente que tiene un riesgo alto de muerte en los siguientes años, ¿no? Entonces vean ustedes cómo incrementa la mortalidad cuando existe una fractura, como por ejemplo de cadera, como de columna. En las otras también incrementa, pero en menor intensidad. Este es un estudio de la incidencia de fractura de cadera en mayores de 50 años, fracturas no traumáticas. Y pues ahí, en aquella época, uno de nuestros alumnos hizo su tesis de pregrado, donde evaluó la mortalidad por fractura de cadera en mayores de 50 años no traumática. Encontramos una prevalencia eh, que no está lejos de las reportadas en otras regiones, y encontramos también una prevalencia de muerte que superaba el 30% a los 2 años. Entonces, la mortalidad por fractura de cadera es alta. ¿Y qué factores de riesgo influyen para la osteoporosis y la fractura? Los principales son la edad. El género femenino también tiene más prevalencia que el masculino, como habíamos comentado. También nos indica riesgo y hace también el diagnóstico actualmente la densitometría ósea, el antecedente personal de una fractura por fragilidad, y esto se ha visto en varios estudios, cuando tempranamente en la vida ha habido una fractura por fragilidad, que a veces no se le tomó como tal, se ve que estas personas con los años van a tener osteoporosis y no la fractura. Cuando en la familia, sobre todo familiar de primer grado, existe una fractura de cadera, también hay un riesgo de sufrir osteoporosis y de fractura. Y en las personas muy delgadas también, personas con un índice de masa corporal de menos de 20 por kilo de metro cuadrado. Otros factores de riesgo reconocidos son el hipogonadismo, la menorrea prolongada, la anorexia nervosa, que en algunas sociedades es muy prevalente, la mala absorción, enfermedades como la artritis reumatoidea, la diabetes mellitus, sobre todo la tipo 1, el empleo prolongado de ciertos fármacos como son los glucocorticoides, inhibidores de la aromatasa, agonistas de la LH-RH, que se usan en varias patologías, no solamente en pubertad precoz, sino también en endometriosis, en pacientes que tienen cáncer de próstata, en pacientes que han tenido una menopausia temprana. En cuanto a la clasificación, una clasificación nos habla de una osteoporosis primaria, posmenopáusica, y una senil, que aparece en edades más tempranas. Decimos primaria porque no hay una causa identificable actualmente, ¿no? La menopausia no genera osteoporosis en todo. El estado posmenopáusico no genera osteoporosis en todas las mujeres. Si bien se asocia bastante, le atribuimos a la disminución de la producción de estrógenos un rol importante, pero
eso no explica todo. Igual en la etapa senil, no todas las personas mayores van a hacer osteoporosis. Entonces, por eso queda como con este nombre de primaria, porque no conocemos la génesis en sí. Debe haber muchos factores genéticos que no los hemos reconocido a la fecha y seguramente con los siguientes años se van a conocer. Secundaria sí, porque se clasifica así porque ya se conoce o se asocia más directamente con ciertas enfermedades, como habíamos mencionado, la enfermedad de artritis reumatoidea, en pacientes que están inmovilizados crónicamente, a veces por un tiempo o prolongado, no es crónicamente, sino por un tiempo prolongado, que genera pérdida de masa ósea. Pacientes que usan corticoides o tienen enfermedades en las cuales se asocia la pérdida de masa ósea con osteoporosis, por ejemplo, el síndrome de Cushing. Y a veces encontramos pacientes jóvenes que tienen osteoporosis en las cuales pues no sabemos a qué atribuirlo. Y cuando se hacen estudios genéticos a veces sí se puede encontrar algunas relaciones, como este reporte que se hizo hace muchos años, ¿no? Donde se buscaba la determinante genética en la masa ósea. Se evaluó el receptor de vitamina D, pero no explicaba todo, pero sí se encontró que en mujeres jóvenes que tenían madre o osteoporosis, se encontró mucha correlación. Entonces, existe un factor genético, sí, es importante, sí, pero todavía no ha sido identificado. Entonces, la osteoporosis es más frecuente en la mujer, y sobre todo cuando deja de arreglar. Los estrógenos le dan una protección ósea. Cuando pierde esta protección, va perdiendo masa ósea. Y la masa ósea va a traducirse principalmente en pérdida de talla, cambio en su posición erguida por la pérdida de masa ósea, que genera también a veces fracturas vertebrales. Habíamos mencionado que el Cushing, ya sea endógeno o exógeno, el exceso de glucocorticoides, eh, eh, a largo plazo genera pérdida de masa ósea y osteoporosis con fracturas. Entonces, muchas enfermedades son tratadas con glucocorticoides, por ejemplo, enfermedades como lupus, enfermedades por hipersensibilidad, enfermedades autoinmunes, enfermedades alérgicas y en pacientes trasplantados. Entonces, estos pacientes tienen que tomar actualmente por largo tiempo corticoides y esto les va a generar pérdida de masa ósea y también osteoporosis y fractura. En cuanto a la fractura de cadera, ¿no? Y en hombres y en mujeres, y la masa ósea en ambos géneros. En osteoporosis hablamos de prevención primaria cuando tratamos de que la hombre y mujer tenga un pico de masa ósea alto. El pico de masa ósea se adquiere aproximadamente o llega a su pico máximo al momento de la pubertad y se incrementa en los siguientes años. Se llega a un máximo de masa ósea. Los hombres tienen un poco más de masa ósea que las mujeres, ¿no? Y el riesgo de fractura de cadera a los 50 años en hombres y mujeres es mayor en mujeres. La distribución de las fracturas de cadera en el mundo es mucho mayor, el doble de prevalencia en mujeres que en hombres. En la incidencia reportada en Estados Unidos es el doble en mujeres que en varones. Pero aquí viene un dato importante que también todavía no tiene una explicación clara en cuanto a la mortalidad por fractura de cadera. La mortalidad por fractura de cadera es casi el doble en hombres que en mujeres, a pesar de que alcanzaron un mayor pico de masa ósea. Entonces, hay otros factores en el campo de la osteoporosis que todavía desconocemos y que esperamos que se vayan aclarando en los siguientes años.
Cuanto a los tipos de hueso, vemos que tenemos principalmente dos tipos de hueso, el trabecular y el cortical. El cortical es el mayor, también acá, huesos largos y otros tipos de huesos. Y el trabecular es el menor. Lo encontramos sobre todo en vértebras, en la parte, en, en- en- en la, en la parte distal de los huesos largos. Y si bien es menor el porcentaje de masa, el hueso trabecular tiene una mayor tasa de recambio. Y las primeras alteraciones en cuanto a pérdida de masa ósea se dan principalmente en hueso trabecular. Por eso las primeras fracturas en aparecer son realmente a nivel de columna vertebral. Y en cuanto al hueso cortical, que si bien es una masa mayor, tiene una menor tasa de recambio. En estos huesos hay células, ¿no? Y hay un tejido que forma una matriz. Y esa matriz, llamada matriz osteoide, es la que se va mineralizando con los años para darle esa resistencia y las características a este tejido óseo. Entonces, la remodelación ósea es un fenómeno importante para poder entender la osteoporosis. El esqueleto es un órgano, como habíamos mencionado, de soporte y está expuesto a procesos de deterioro que sufren todas las estructuras que tienen que resistir cargas mecánicas. Pero a diferencia de la estructura de soporte inerte, ¿no? El hueso es un órgano vivo que tiene capacidad para renovarse y por tanto mantener sus condiciones de resistencia. Pues aquí estamos viendo cómo el hueso tiene en un momento forma una cavidad y luego esta cavidad es rellenada. Este es el proceso que se denomina remodelamiento, ¿no? Esta renovación tiene lugar de forma permanente, ¿no? Y como mencionamos, se le llama remodelamiento. Y su velocidad con que se genera este recambio se llama turnover óseo o recambio óseo. Entonces, hay situaciones en que a veces, por alguna patología, puede generarse un recambio óseo acelerado. Y eso tal vez explicaría también por qué eh, eh, algunos hacen con más aceleración, con más intensidad, un cuadro que por otro. La unidad de remodelación ósea consiste en un conjunto de células encargadas de destruir pequeñas porciones de hueso que son posteriormente sustituidas por un hueso nuevo. Esta unidad está formada principalmente por dos células, ¿no? Los osteoclastos y los osteoblastos. Lo podemos ver aquí, los osteoclastos tienen varios núcleos y los osteoblastos uno solo. Y como habíamos mencionado, el osteoblasto es una célula que tiene una función. La función es destruir el hueso que va a ser reemplazado por los osteoblastos. Entonces, el osteoblasto se encarga de destruir el hueso. Y el osteoblasto se encarga de formarlo. Y intervienen también otras células influenciando en este tipo de células o teniendo unos roles también secundarios para que se genere este remodelamiento. Entonces, estos son los dos protagonistas principales sobre los cuales los tratamientos actuales de osteoporosis tratan de incidir en su actividad del osteoblasto de agua. El volumen de hueso renovado por cada unidad es de unos 0.025 milímetros cúbicos. La tasa de renovación anual del esqueleto es de aproximadamente 10%. No, o sea, cada año renovamos un 10% de las personas adultas en nuestro esqueleto. El 25 al 30% sucede a nivel trabecular y un 3 a 4% a nivel cortical. Hemos dicho que si bien el hueso trabecular es el menor en cuanto a cuantía de masa ósea, su actividad de renovación es mucho más alta que el hueso cortical, que tiene un mayor volumen. Entonces, el hueso trabecular es el 20% de la masa esquelética y el cortical el 80%. Pero acá en este, que hay de menor porcentaje, hay mayor tasa de recambio. Y acá están viendo ustedes el recambio, ¿no? Se requiere un tejido óseo y luego se rellena ese vacío que se generó.
Cuando esto sucede en igual cuantía, la masa ósea permanece igual, no se altera. Pero si esto no logra el equilibrio, es decir, no mantiene la misma cuantía, se va a perder masa ósea. Por decir en una forma simple, si el osteoclasto retira 1 gramo de hueso y el osteoblasto repone 1 gramo, no pasó nada. Pero si el osteoclasto retiró 1 gramo de hueso y el osteoblasto solo repone 0,5, medio gramo, se perdió medio gramo de masa ósea. Y si eso sucede en muchas partes de nuestro organismo, la pérdida de masa ósea es importante. Entonces, el esqueleto en un momento determinado tiene millones de unidades activas en este proceso de remodelamiento. Esas unidades no están todas marchan en igual momento, están desacompasadas, unas se encuentran en fase inicial, otras en fase final y otras en distintas fases intermedias. Entonces acá tenemos, ustedes pueden ver el ciclo de remodelamiento, ¿no? Las células de revestimiento que van a perder, de ahí viene el osteoclasto, que comienza, está también con su múltiples células, el núcleo, perdón, inicia el proceso de resorción, genera una cavidad de resorción, donde se liberan muchas sustancias de la matriz osteoide, y luego vienen los osteoblastos que van a llenar esta cavidad y también van a producir mover sustancias que las podemos detectar en sangre o en orina. Y estos son lo que se llaman los marcadores de remodelamiento óseo. Sustancias que se eliminan por el proceso de resorción del hueso y sustancias que se eliminan por el proceso de formación. Entre la actuación de ambos tipos de células hay una fase intermedia que se denomina fase de inversión y que dura unas 2 semanas, ¿no? Entonces, habíamos manifestado que existe una asimetría temporal entre intervención de los osteoblastos y los osteoblastos. Los primeros desarrollan su tarea destructiva unas 2 o 3 semanas, mientras que los segundos lo hacen en un tiempo de 4 o 5 meses en reemplazar el hueso destruido. Y entre ambas, hemos mencionado que existe una fase intermedia que se denomina de inversión. Estamos viendo acá el proceso de resorción en una etapa intermedia de inversión y luego de formación. Entonces, la resorción es una tarea destructiva que dura más o menos 2 a 3 semanas y la formación es un proceso más prolongado que dura unos 4 o 5 meses y que si se alcanza el equilibrio, deja el hueso renovado, un hueso nuevo, sano. Pero si no se logra ese equilibrio, si se repone menos masa ósea, se genera pérdida de masa ósea que puede llevarnos a grados de osteoporosis. Los osteoclastos actúan en el seno del hueso desplazándose longitudinalmente a medida que desarrollan su actividad resortiva. Después de los osteoclastos avanzan, los osteoblastos van cerrando dicha cavidad y lo hacen formando capas óseas cilíndricas y concéntricas dispuestas desde las paredes de la cavidad al centro de la misma. El resultado es lo que se llama osteoma o unidad estructural ósea. En el caso del hueso cortical se conoce también por el nombre de sistema de Haber. Estamos viendo acá la fase de remodelamiento, ¿no? Entonces tenemos una membrana endóstica, un hueso mineralizado, y acá ya se activa el proceso de remodelamiento. Se retraen las células, comienza la resorción de la membrana, los osteoclastos comienzan a resolver el hueso, ¿no? Y de ahí vienen los osteoblastos que en la matriz osteoide van a reponer, van a mineralizar esa cavidad que se ha formado y queda un tejido óseo nuevo mineralizado
Entonces, esto es lo que constituye la unidad ósea estructural y vuelve a su estado inicial, un estado de reposo. El proceso de remodelación junto a la función primordial de permitir al esqueleto mantener su característica de órgano de soporte está al servicio de otros fenómenos biológicos de gran interés. No, nos sirve primero para modificar la forma del hueso. A veces podemos estar realizando ciertas actividades con una extremidad y necesitamos a veces un mayor reforzamiento en esa zona. Por ejemplo, una persona que decide comenzar a practicar tenis y va a comenzar a dar más movimientos a su muñeca, a sus codos, a su extremidad superior, de un lado sobre todo, o de los dos, y en esa zona va a intervenir mucho el remodelamiento para modificar un poco esa estructura y darle más soporte. También nos sirve este proceso de remodelamiento de mover el calcio del hueso, nos sirve también para regular la calcemia, ¿no? Y también se ha mostrado que tiene una importancia en el mantenimiento de las células madres hematopoyéticas alojadas en la médula ósea junto a la superficie cerebral. Y con este movimiento de recambio, de resorción, de formación, también se contribuye a lograr la homeostasis del equilibrio ácido-básico. Entonces, aparte del remodelamiento, teníamos un proceso de modelación ósea. Este proceso es fundamentalmente funciona principalmente durante el desarrollo y es determinante de la transformación morfológica y estructural del hueso a lo largo del mismo. Es decir, en las primeras décadas de nuestra vida es un proceso muy importante porque estamos creciendo eh, y en ese proceso el hueso es principalmente anabólico, es formativo. Esta formación no viene precedida de resorción en determinados lugares, ¿no? Sobre todo en el periósteo, con lo que el diámetro externo del hueso aumenta. Y la resorción en otros, en el endostio, para aumentar la cavidad medular y algunas zonas del periósteo, las que deben transformar de metáfisis en diáfisis. Es decir, el proceso de modelación es un proceso que se da principalmente en la primera década de la vida. Permite que nuestros huesos crezcan y agarren la forma que está genéticamente programada, ¿no? Le da su longitud externa y todas sus dimensiones tridimensionales, y le da también las dimensiones a la cavidad medular. En la vida adulta se mantiene la formación subperióstica y la resorción endóstica, aunque con menor intensidad. Esto supone un desplazamiento del hueso hacia afuera, alejándose del eje central, lo que aumenta la resistencia ósea y neutraliza en parte el deterioro que el hueso sufre con el envejecimiento. No, para algunos autores consideran prácticamente sinónimos los conceptos de modelación y formación ósea no precedida de resorción. Y aunque esta afirmación no es siempre correcta, es la que mayor veces se acepta. En un adulto sano, el 97% de la formación ósea se debe a remodelación y solo el 3% a la modelación. Es decir, el proceso de modelación nos permite crecer, nos permite formar un hueso adecuadamente y en las etapas ya adultas ese proceso de modelación ya es menor. El proceso que predomina en la etapa adulta es el proceso de remodelación. Entonces, en la primera década de modelación y en las décadas mayores, después de la segunda, tercera década, ya el que predomina es el proceso de remodelación. Las células que intervienen en la unidad de remodelación ósea son principalmente, como habíamos mencionado, el osteoclasto y el osteoblasto. El osteoclasto es una célula multinuclear. Como están viendo acá, tiene varios núcleos
Es un producto de la función de precursores mononucleares, los osteoclastos, mediante la participación, entre otros factores, de una proteína denominada C-STAM. Tiene un origen hematopoyético derivando de una célula que es precursor común de los osteoclastos y del macrófago. Para destruir el hueso adopta una forma especial, en virtud de la cual la parte de la membrana de la célula que se pone en contacto con aquel adopta un carácter rugoso, que en las imágenes histológicas se describe como borde del cepillo. Entonces, el borde del cepillo que adopta la célula en su interacción con el tejido óseo, perdón, en interacción con los osteoclastos. Entonces, esto va a permitir que genere esa reabsorción y reabsorción que va a liberar numerosas sustancias que van a ser eliminadas en nuestro organismo, algunas van a ser reusadas, y estas sustancias que se movilizan es lo que se llaman los marcadores óseos. En este caso, como el proceso es de resorción, se llaman marcadores óseos de resorción. Existen varios y que a veces se utilizan para ver si el tratamiento se está llevando en buena forma, ¿no? Se está cumpliendo con lo que se está buscando. Entonces, acá estamos viendo la interacción del osteoclasto con el tejido óseo. Entonces, el borde del cepillo está constituido por unas microvellosidades a las que se vierten microrregiones y enzimas, principalmente catexina K, con capacidad para destruir huesos. Entonces, este osteoclasto va a destruir este hueso, lo va a renovar. Los hidrogeniones eliminan el componente mineral y las enzimas el colágeno. Es un tejido no óseo que tiene minerales, sobre todo calcio, y tiene enzimas que forman esa malla que le da consistencia y elasticidad al hueso. A fin que dichas sustancias permanezcan entre los osteoclastos y la superficie ósea, desarrollando su función, en la periferia de la zona rugosa se forma un anillo cuya superficie tiene la propiedad de unirse íntimamente al hueso. El resultado es que en el interior de dicho anillo queda espacio sellado del que los hidrogeniones y las enzimas no pueden escapar. Entonces se forma un círculo entre la interacción del osteoclasto con el tejido óseo, y en él, a través de las microvellosidades, se emiten enzimas, hidrogeniones que degradan el hueso y eliminan todo ese tejido que quieren retirar. Ese tejido, al degradarse, va a ser enviado al torrente sanguíneo y nuestro organismo lo va a eliminar, sea con la orina, o lo va a volver a usar. Entonces, estas sustancias que han sido removidas del hueso son los que se denominan o que se usan en medicina para medir las sustancias de remodelamiento óseo, en este caso por la actividad del osteoclasto. Tienen ustedes al osteoclasto, que tiene múltiples influencias, muchas hormonas, tanto hormonas que pueden estimularlo como pueden inhibirlo. También ustedes que paratormona es una sustancia que lo estimula, y que calcitonina, estrógenos, son sustancias que lo inhiben. Y en eso se basa los tratamientos que tenemos actualmente para tratar la osteoporosis. En conocer cómo se puede estimular o frenar a estas células llamadas osteoclastos. En el desarrollo del osteoclasto y en su activación funcional es primordial un receptor de superficie denominado RAM. Este es el osteoclasto y tiene un receptor llamado RAM. ¿No? Sobre él actúa una molécula conocida como ligando del RAM o RAM-L, presente en la membrana de las células de espíritu osteoblásticas, precursores de los osteoblastos y células mesenquimales de nuestra medular. Es decir, los osteoblastos tienen el ligando del RAM. Y el osteoblasto en sí es el que va a iniciar el proceso de remodelación. El osteoblasto le pasa la voz a través de este RAM ligando que se va a unir con el RAM del osteoclasto, le dice, vamos a empezar actividad de reabsorción. Empieza ya a eliminar el tejido óseo
que queremos retirar y después yo voy a completar tu actividad. Entonces, hay una interacción célula-célula. Entonces, el osteoclasto es activado por el osteoblasto. La interacción del RAM implica, por tanto, un contacto directo célula-célula, como había mencionado. Para la activación del osteoclasto es necesario, junto con el RAM ligando, otra molécula, el MSSR, para que el osteoclasto también posea un receptor específico. El MSF es formado también por células tipo osteoblásticas, pero no está unido a la membrana celular, sino que es un factor soluble. Entonces, no solamente es esta interacción la que interviene. El tratamiento de la osteoporosis, entonces busca alterar esta unión, busca alterar esta comunicación entre osteoblasto y osteoclasto. Recuerden, el osteoclasto tiene su receptor, el RAM, y el osteoblasto también, y esta interacción es la que va a iniciar el proceso de remodelamiento. Si nosotros intervenimos, acá a este nivel vamos a alterar el remodelamiento. Estamos viendo cómo los osteoblastos mononucleados, ¿no?, activan a los osteoclastos para que comiencen a hacer la tarea de resorción. Y después los osteoblastos rellenen esa tarea formada. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de la osteoporosis inicialmente comenzó con la radiografía convencional, donde se veía pues un deslucimiento de la radiografía de los huesos, no tenían esa densidad característica, pero eso no podía cuantificar la masa ósea. Y con los años vinieron los equipos de absorción de rayos X de doble energía que se llaman DEXA, y que eso sí pudieron cuantificar la densidad ósea, cuánto de gramos de calcio hay en centímetros cuadrados. Y también comenzaron a probarse con otros estudios, como la tomografía, sea computarizada, el empleo del ultrasonido. Y al final, el que quedaba como parámetro, el patrón de oro del diagnóstico de la osteoporosis, es la densitometría ósea a través de equipos de Excel. Nos complementamos muchas veces con la evaluación radiográfica, ¿no? La relación, sobre todo de cadera y columna, nos permite en columna detectar ya alteraciones que nos hacen evidenciar que las vértebras están perdiendo masa ósea, se están hundiendo, algunas por un extremo, algunas por el centro, y que llevan a estas imágenes a veces en cuña, o a veces imágenes en cola de pescado, que traducen una pérdida de masa ósea severa. En términos simples, ya traduce un aplastamiento vertebral. Como están viendo ustedes acá en estas imágenes, ¿no?, donde vemos acá en cuña, en esta radiografía de columna, ¿no?, como hay una pérdida de masa ósea, está aquí un movimiento, y la transparencia y el resalte de los bordes y la radiografía de columna, de las vértebras. Con los años, como habíamos mencionado, vinieron nuevos equipos y llegó los equipos de absorción de rayos X de doble energía llamados DEXA, y ese es el estándar actual para el diagnóstico de la osteoporosis. Estos equipos dan una dosis de radiación mínima, por eso las zonas donde se trabaja, no se necesita poner plomo en las paredes, no se necesita poner plomo en las puertas, ni que toma la imagen no tiene que estar con protección especial. Permiten evaluar diversos sitios anatómicos, pero se tomó como estándar columna, cadera y un tiempo también muñeca, quedando con los años ya la muñeca como zona de evaluación cuando ya no se puede evaluar columna o cadera, o las dos. Tiene un error de precisión pequeño, determina masa ósea en gramos o por centímetros cuadrados, y también nos permite un seguimiento. Lo que se usa actualmente es evaluación a nivel de columna y cadera. En caso no se pueda medir columna, y se puede emplear muñeca, como habíamos mencionado. Hemos dicho que la densitometría mide la calcificación del hueso, el gramo por centímetro cuadrado.
Se recomienda en mayores de 50 años. En ellos el valor que se usa es lo que se denomina el valor T. El valor T mide la desviación estándar de la masa ósea del paciente con el valor óptimo de una persona en su mismo género. Es decir, estos equipos tienen una base de datos ya donde se conoce el valor T de personas de 20, 30 años de su misma etnia, de su mismo género. Entonces, por ejemplo, un señor de 60 años, sus datos que recoge la densitometría van a ser comparados con los de hombres de entre 20 y 30 años con buena densitometría. Cuanto más se alejen de esos valores, hay una desviación estándar y eso recibe nombre de valor T cuando es con gente de otra edad, gente joven, o Z cuando es de su misma edad. Y cuando sale el valor T en personas de más de 50 años, entre más 1 y menos 1, el valor es normal. Y si la T está entre menos 1 y menos 2.5, los médicos decimos que existe osteopenia, osteoporosis, hueso frágil. Y en términos simples, a mis alumnos les digo, si te deben desde 1 sol a 2.5 soles, ese paciente tiene osteopenia. Pero si ya te deben más de 2.5 soles, ya ese paciente tiene osteoporosis. Y ese hueso ya es muy frágil y puede generar fractura por fragilidad. Y si te deben más de 2.5 soles y ya ha tenido una fractura, estamos ante una persona que tiene una osteoporosis severa. O sea, la fractura previa ya lo cataloga usando también la densitometría como un portador de una osteoporosis severa. Cuanto más se aleje el valor el valor de la media, entonces hay mayor riesgo de fractura. Y eso está calculado, ¿no? Se ha visto por estudios, ¿no? Que más alejado, más riesgo de fractura. En mujeres premenopáusicas, en hombres menores de 50 años y en niños no se emplea el valor, que se emplea el valor Z. Y si el valor Z es menor o igual a 2, ¿no? A menos 2, perdón, se considera baja densidad mineral ósea para la edad cronológica. Pero si es mayor o igual a menos 2, se considera densidad mineral ósea dentro del rango esperado para la edad cronológica. ¿Cuándo iniciar y cómo monitorizar el tratamiento? Es bueno tener algunas consideraciones. Si bien la densidad es el estándar, densidad mineral ósea es el estándar de oro actual en nuestro programa, su predicción no es exacta. Por ello se deben evaluar los factores de riesgo. Ya hemos mencionado los principales factores de riesgo. O sea, no es el valor absoluto de la densitometría ósea lo que va a ayudarnos a tomar una decisión de tratar o no. La densitometría ósea por equipos DEXA en la proyección lateral pueden utilizarse para identificar la presencia de fracturas vertebrales. Existe un software que es el BFA que evalúa las fracturas vertebrales. Y cuando estas fracturas son pequeñas y no la detecta a través de este BFA, nos ayuda a tomar ya otra determinación. Es decir, si me está indicando a la hora que me evalúa las vértebras, ¿no? Y me informa si esas vértebras están en puño, bicóncomas o ya están fracturadas o ese software, ya me está indicando que estoy entre una paciente que tiene osteoporosis severa. En los últimos años, uno de los adelantos en esta área que le dio también más valor a la densitometría es el índice intraocular óseo, ¿no? Llamado por sus siglas TBS. Es un parámetro de textura ósea que se obtiene a partir de la imagen de estudios DEXA de columna vertebral, de la zona lumbar. El TBS está disminuido en pacientes con fractura por fragilidad y es útil independiente de la DNO.
en la valoración de riesgo de fractura en mujeres y hombres mayores de 50 años. La predicción del riesgo de fractura es mejor con la combinación de densitometría y TBS, midiendo solo la densitometría. En los últimos años este software ya se está difundiendo, ya se está vendiendo y se está aplicando a los equipos de densitometría y permite, sobre todo en algunas patologías, como por ejemplo en diabetes, a predecir mejor el riesgo de fractura. Entonces acá estamos evaluando ya no solamente con este software la densitometría, los gramos por centímetro cuadrado de calcio, estamos viendo la textura y eso me va a dar mayor posibilidad de determinar quién tiene más riesgo de fractura. Entonces, cuando empezamos tratamiento, en general podríamos decir, hay muchas recomendaciones, pero podríamos decir en términos generales, cuando el score es igual o menor a menos 2.5, como sin factores de riesgo, estamos autorizados para iniciar un tratamiento de osteoporosis. Y si el score es menor de menos 2.4, o al menos un factor de riesgo, también podemos empezar. Si hay fracturas vertebrales o cadera o trauma mínimo, también podemos hacerlo. Entonces tenemos que tener en cuenta para manejar, tratar la osteoporosis, ¿no? Tomar la decisión de un tratamiento, algunos datos. Por ejemplo, la pérdida de talla, que es muy importante en los pacientes que tienen osteoporosis. Si hay una cifosis y en las placas también ya se ve fracturas o hundimientos vertebrales. Si hay antecedentes personales de fracturas o trauma mínimo que se han podido confirmar o no con radiografía. Si hay evaluación clínica de factores de riesgo, por ejemplo, consumo de corticoides, ha tenido menopausia precoz. Si existen varios de estos factores y la densitometría también nos indica que la masa ósea está baja, pero no llega todavía al riesgo a niveles importantes de osteopenia, ahí sí, ahí tenemos que decidir el manejo del paciente. Pero si hay un antecedente de fractura o trauma mínimo y hay ya por lo menos un nivel de osteopenia, debe empezarse un tratamiento en estos casos. Si ya tenemos un paciente con o sin factores de riesgo, pero con una densitometría de menos de 2.5, también estamos autorizados para empezar el tratamiento. Si tiene factores de riesgo, pero a la hora de evaluar su densitometría está en rango normal, simplemente haremos un seguimiento, recomendaremos dieta rica en calcio, en vitamina D, o suplementos de calcio y vitamina D si lo ingiere, y también le recomendaremos controles periódicos. Si la densitometría salió normal, podemos repetirla a los 2 a 5 años después de esta que hemos realizado. ¿Qué tratamientos tenemos actualmente para manejar la osteoporosis? Se clasifican en antirresortivos y anabólicos. Los antirresortivos más conocidos son los estrógenos. Por mucho tiempo se empleó estrógenos y se veía que iba muy bien las personas que eran tratadas después de su menopausia con estrógenos, solos o con progestágenos. Sin embargo, ante el incremento del manejo de la mujer posmenopáusica con terapia de reemplazo hormonal, las sociedades exigieron que se hicieran estudios para ver si ventaja de esta terapia. Y el estudio WHI nos arrojó que si bien nos ayuda a prevenir fracturas, a prevenir la pérdida de masa ósea en cadera y columna, también arrojó lamentablemente que producía un poco más de riesgo de cáncer de mama, de cáncer de útero, de eventos cardiovasculares. Por eso cayó en desuso marcado la terapia de reemplazo hormonal. Actualmente se usa, sí, pero ya a menor intensidad que en aquella época,
sobre todo en mujeres que tienen menopausia precoz, evaluando siempre los riesgos, sobre todo de mama, si vamos a usar estrógenos y progestágenos. Y actualmente ya los estrógenos no están como primera indicación para manejo de osteoporosis. Con los años vinieron los primeros bifosfonatos, el ácido alendrónico, vinieron los demás, risperidonato, ivandronato, rhododendronato, que actualmente son los fármacos de elección para empezar un tratamiento de osteoporosis en hombres y mujeres. Por aquella época, un estudio de seguimiento con tamoxifeno que se usa en cáncer de mama, en la cual se esperaba encontrar alto porcentaje de pacientes con osteoporosis, se evidenció que el tamoxifeno daba protección ósea. Se comenzó a indagar por esta clase de fármacos y que ha sido denominado los SERM, y se sacó como primer producto el raloxifeno, que demostró que iba muy bien, sobre todo a nivel de columna, y comenzó y logró su aprobación para empleo en el tratamiento de la osteoporosis. Sobre todo su ventaja está en columna, el inconveniente es que produce muchos bochornos y no logró evidenciar mejoras cardiovasculares que inicialmente se pensaba si las daba. Inicialmente, antes de los estrógenos y los hormonatos, usábamos calcitonina, pero la calcitonina, si bien nos daba ventajas a nivel de columna, tenía efectos a nivel de columna vertebral y tenía un pequeño efecto energético, con los años se vio que cuando se usaba en forma prolongada generaba riesgo de cáncer, por eso ya no se usa. En los años siguientes salió un anticuerpo que permitió bloquear mucho y recuperar al paciente la masa ósea, que es el denosumab. Este anticuerpo se usa actualmente y tiene la ventaja que se aplica cada 6 meses subcutáneo, conveniente que tiene un costo un poco alto, y sí se logran buenos efectos cuando se usan, se usa, por lo menos se recomienda 3 a 4 años. Hay que tener cuidado de retirarlo porque cuando se retira se pierde ese efecto ganado. Por eso quedan dos alternativas: o se continúa con su uso o se reemplaza al terminar su uso con bifosfonato. En cuanto a los anabólicos, son fármacos que forman tejido óseo, no solamente bloquean la reabsorción, sino también generan mayor ganancia en masa ósea. El primero de ellos fue el flúor. Con el flúor se gana buena cantidad de masa ósea. El problema es que el flúor genera tantos eventos adversos que no pudo ser usado más. También se probó con hormona de crecimiento, con IGF-1, no se logró buenos efectos por el efecto conocido que tiene la hormona de crecimiento. En los años apareció un estudio pequeño que demostraba que la paratormona, cuando se administraba secuencialmente, podría ganar masa ósea. Inicialmente se pensaba que eso no era correcto porque por el hiperparatiroidismo se pensaba que el hiperparatiroidismo primario genera pérdida de masa ósea. Entonces se pensaba que administrar paratormona lo único que iba a hacer era perder más masa ósea, pero se demostró que no y que era un buen anabólico. Lamentablemente, en un estudio en animales se observó que producían más casos de osteosarcoma, por eso solamente se le aprobó su uso por 2 años en mujeres, sobre todo. Entonces se usa actualmente, pero tiene una limitante. También apareció el estroncio por aquella época con un efecto anabólico, antirresortivo y formativo importante. Sin embargo, los eventos adversos muy marcados han llevado a que ya no se use, sobre todo en países europeos ya no se usa. Y en los últimos años apareció un análogo de paratormona de la porción 134 que ha sido denominado abaloparatide, que está aprobado para su uso actualmente en Estados Unidos, mas no en Europa todavía. Entonces, es un fármaco nuevo que está a la espera de conocerse más sobre sus bondades. En los últimos años también apareció
romosozumab, que también es un anticuerpo, que también permite una gran recuperación de masa ósea, pero su efecto se pierde en los 12 meses, por eso su aprobación es por 12 meses. Y tiene usted las alternativas para el caso de tratamiento de las mujeres, una dieta, ejercicio, alimentación buena, el calcio, vitamina D, para aquellas personas que tienen una calciuria importante, tiazidas. La tiazida es una buena alternativa porque nos ayuda a perder menos calcio por la orina. Pero tengan en cuenta que no se trata a una persona con osteoporosis solamente con calcio y vitamina D. No vamos a lograr el efecto que es reducir la tasa de fracturas. Tenemos que usar los fármacos. Si bien las bases del tratamiento están en la buena actividad física o por lo menos caminar media hora diaria y aportes adecuados de calcio y vitamina D, no podemos tratar solo con estos aportes adecuados de calcio y vitamina D a una persona con osteoporosis. Tiene que recibir un fármaco o antirresortivo o anabólico. Y en las mujeres, no, hemos mencionado que TRH se puede usar, pero solo en casos muy especiales de la terapia de reemplazo hormonal. Solo en mujeres que tienen menopausia temprana y siempre con una buena supervisión. Tibolona también no tiene aprobación, también se usaba mucho en terapia de reemplazo hormonal. En mujeres tenemos los bifosfonatos como buena alternativa. Los SER podemos usarlos de inicio. Hemos dicho que la primera masa ósea que se pierde por lo general es a nivel de columna vertebral. Y los SER, el raloxifeno, tiene muy buen efecto a ese nivel, pero no se puede usar por largo tiempo porque también no genera protección cardiovascular, más bien riesgo cardiovascular, o es un riesgo de tromboembolismo. En estos casos, los estudios han demostrado que hasta 8 años es un buen periodo. Y tenemos, sí, actualmente denosumab, que se puede usar en mujeres, teriparatide, y abaloparatide está en uso en Estados Unidos, también en otros países, y romosozumab, como mencionado, por 12 meses. Eso es la terapia que se usa en pacientes que tienen osteoporosis. Y como alternativa de tratamiento en varones, siempre una actividad física adecuada, aportes adecuados de calcio, vitamina D, si tiene hipercalciuria y ácidas, y también bifosfonatos pueden usarse, tenemos muchos bifosfonatos del semanal, que es el ácido dendrónico, y tenemos un mensual, ivandronato, isodendronato, una vez al año, endovenoso. Esas son alternativas aprobadas y que han demostrado que tienen beneficios. En cuanto también a anabólicos, tenemos teriparatide, que sí está aprobado y que usa hasta por 2 años. Denosumab, que como hemos mencionado, da buenos resultados, pero cuando se suspende hay que pasarlo a un bifosfonato porque si no lo que se logró de ganancia, de recuperación, se pierde rápidamente. Tiene lo que se llama el efecto rebote. Y la abaloparatida, que está aprobada solo en Estados Unidos, todavía no en otros países, y el romosozumab, que sí tiene beneficios, pero solamente durante 1 año. Después se pierden esos beneficios. Tenemos entonces alternativas para hombres y mujeres que son también aplicados para casos de osteoporosis eh, eh, por osteoporosis por otras causas, como por ejemplo por glucocorticoides. Esta es una foto de una jornada que realizamos en Guayaquil en el año 2005 con la doctora Marisol Verde Soto, entonces presidía la Sociedad Ecuatoriana, pues la segunda jornada, porque la primera se hizo en Piura, que fue momentos en que teníamos en Perú a la Asociación Peruana de Osteoporosis, de cual tuve el honor de ser uno de los socios fundadores, y que
en la cual trabajamos arduamente, una sociedad que encabezó por muchos años y que impulsó mucho mi gran amigo, el doctor Luis Vidal. Muy bien, agradezco a todos por la atención a la presente, les deseo que pasen un feliz día.